Renacimiento fue un movimiento cultural occidental que se dio entre los siglos XV y XVI en Florencia, Italia, el cual tenía un carácter antropocéntrico. Esto quiere decir que ponía al hombre en primer lugar y como el centro del universo. Tuvo dos grandes etapas, el Quattrocento y el Quinquecento. En el Quattrocento se desarrollaron aspectos como la perspectiva geométrica, la proporcionalidad, la unidad espacial, los cánones clásicos y los elementos clásicos. Algunos autores importantes fueron Brunelleschi, Donatello, Masaccio, Alberti, Botticelli y Ghiberti. Y algunas obras destacadas fueron la cúpula de Santa María de Fiori, el Palacio Bruselay, las puertas del Paraíso y el David. Hablando del Quinquecento, se mantuvieron esos mismos aspectos, solamente que las obras adquirieron mayor monumentalidad y se potenció el carácter científico y de investigación. Algunos autores importantes fueron Bramante, Rafael, Palladio, Da Vinci y por supuesto Miguel Ángel, quien tuvo un estilo más dinámico e innovador, el cual dio paso al manierismo, que fue un periodo corto en el cual se rompieron los cánones establecidos para dar paso a las nuevas interpretaciones de los artistas. Algunas obras destacadas fueron los frescos de la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro y la Piedad. Yo les voy a hablar sobre el periodo barroco. El periodo barroco abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Trata de alejarse de la idea renacentista. Sin embargo, esta puede confundirse como una evolución del Renacimiento. Su objetivo principal fue causar inspiración y admiración ante todos los demás. Se desarrolló en las diversas áreas, sin embargo, en la arquitectura tiene las siguientes características. Mantuvo simetría de la arquitectura renacentista. Sus columnas torcidas muchas veces solo fueron decorativas, no de soporte como fueron en la antigua Grecia y Roma. Abundan líneas curvas más que las rectas. Detalles de decoración altamente ornamentados. Sensación de movimiento en las formas. Integración de la arquitectura y la pintura. Y por último, sus interiores fueron decorados con magníficos frescos en cielo rasos y muros. La arquitectura neoclásica comienza a mediados del siglo XVIII, el cual surgió como un medio de rechazo hacia la arquitectura barroca. Esta arquitectura hace hincapié en el orden, el equilibrio, la serenidad, la austeridad y la sobriedad. Es un arte que ama a la naturaleza. Los artistas buscaban la simplicidad y el purismo, el equilibrio de las formas y eliminar lo artificial del arte barroco. Sus características más importantes son: se inspira en los monumentos de la antigüedad grecorromana. Su concepto de belleza está basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en la simetría y en las proporciones. Gusto por la sencillez, con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo, y emplea elementos básicos de la arquitectura clásica, como las columnas, los órdenes dórico y jónico, los frontones, bóvedas y cúpulas, y las edificaciones más dadas eran las columnas conmemorativas, los templos y los arcos del triunfo. Modernismo es el término que se le designa a una corriente de renovación artística desarrollada a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Esta corriente, dependiendo del lugar donde se desarrolló, recibe otros nombres, como Art Nouveau, Jugendstil, Secesión, Modern Style, entre otros. Buscaba crear un arte nuevo, joven, libre y moderno, que representara una ruptura con los estilos dominantes de la época, tanto los de tradición academicista, como el historicismo o el eclecticismo, como con los rupturistas, que son el realismo y el impresionismo. En él predomina la inspiración en la naturaleza, a la vez que se incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el uso de nuevos materiales como el acero y el cristal. En el caso del Art Nouveau tenemos exponentes como Alphonse Mucha, los cuales, mediante su arte, buscaban desligarse del simbolismo en busca de una autenticidad de época. También es el primer movimiento que se desprende casi por completo de la imitación de estilos anteriores y busca una identidad de lo urbano y lo moderno. También implementa nuevas técnicas,
como lo son la reproducción mecánica, como la estilografía, el cartelismo y la impresión. Para el Modern Style tenemos como mayor exponente a Gaudí, en España, y este término es usado principalmente en la arquitectura. Se basa en la mezcla de formas vegetales orgánicas propias del modernismo internacional, con recuperación de estilos y materiales del pasado, como la recuperación del gótico o el empleo del ladrillo. Posteriormente tenemos el Jugendstil, un término principalmente utilizado en Alemania. Este término proviene del título de la revista Jugend, la cual desempeñó un papel importante en la popularización de un nuevo estilo. Jugend significa que es un estilo joven o de la juventud. Por último, tenemos la Secesión, la cual trataba de reinterpretar los estilos del pasado ante los embates de la producción industrial. Busca elegancia y sobriedad formal y se considera prácticamente dentro del vanguardismo. Sus carteles son de ámbito cultural, no comercial como el Art Nouveau. Posee orden, equilibrio y geometrización. Su decoración es estilizada e implementan la tipografía. La arquitectura postmoderna es un estilo arquitectónico que surgió en la segunda mitad del siglo XX, pero para dar paso a este estilo primero tuvo que venir la arquitectura moderna de principios del siglo. Esta arquitectura buscaba la simplicidad de la forma, la racionalidad de la misma y eliminar la ornamentación de los edificios. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX fue cuando comenzaron ciertos cuestionamientos acerca de este estilo, y también cabe mencionar que con la muerte de los principales exponentes de la arquitectura moderna fue que poco a poco surgió la posmodernidad. Inclusive se tiene una fecha exacta en la que se dice que comenzó este movimiento, que fue el 15 de julio de 1972 a las 3:32 con la caída del centro habitacional Pret y Go en Saint Louis. Las principales características del movimiento postmoderno es que se retoman las tipologías antiguas, se utiliza ornamentación nueva, la monumentalidad, e inclusive se busca la restauración de los edificios. Y los principales exponentes de la posmodernidad son Philip Johnson y John Burgee.